Muy buenas a todos. Yo creo que todos los que visitan este canal saben qué es el netdecking, pero en resumidas cuentas, el netdecking es copiar una lista de un mazo de internet para jugarla. Es muy común que en los TCG haya gente que se opone mucho a esta idea, pero así también hay gente que no juega mazos si no lo copió de internet al pie de la letra. Como acá quiero ser lo más objetivo posible, voy a hablar de lo bueno y de lo malo del netdecking. También, al final, voy a dar recomendaciones de cómo aprovechar esta práctica al máximo, ya que personalmente yo creo que el netdecking es hoy día parte del mismo deck building. Empecemos hablando de lo bueno. Imagínate que cada vez que alguien quisiera crear algo, cualquier cosa que ya esté inventada, tenga que aprender desde cero cómo hacerlo. Estamos de acuerdo en que esto sería una total pérdida de tiempo. Algo así pasa en el TCG. Lo bueno, entonces, del netdecking es que se aprovecha la evolución de la investigación sobre un mazo. Es decir, no es necesario que te pongas a ver entre todas las cartas que existen cuáles podrían quedar mejor en tu mazo y a partir de ahí empezar a probar cuál sería mejor gracias al netdecking. Así que por mi parte agradezco a la gente que comparte sus ideas y sus listas. Ya vamos a volver a esto un poco más tarde. Hablemos ahora de lo malo del netdecking. El primer problema del netdecking es la cantidad de material que existe en internet. Y que exista mucho material significa que hay mucho material malo. Mucha gente, por desconocimiento o lo que sea, copia listas que son objetivamente malas. Si te interesa obtener lo mejor de las listas que aparecen en internet, más adelante voy a dar recomendaciones sobre esto. Ahora, que haya listas objetivamente malas significa que hay listas objetivamente buenas. Pero tomemos esto con pinzas. Es verdad que un mazo que ganó un torneo internacional de más de 1000 personas tiene que ser objetivamente bueno, pero ojo. Mucha gente suele cometer el error de que un mazo es universalmente bueno sin tener en cuenta el contexto en el que se va a jugar. Y parte del contexto son el jugador y el torneo. Quien está un poco al tanto del competitivo de Pokémon conoce a Thor Recleb, indiscutiblemente uno de los mejores jugadores del mundo de ese juego, y lo ha mostrado con su consistencia en torneos. Thor a veces juega listas que a simple vista son extrañas, tiene muchas cartas a uno, muchas en estrategias distintas, muchas sinergias distintas, y he visto que mucha gente se lo ha criticado, pero nadie puede cuestionar que le funcione. El tema es que he visto gente copiar al pie de la letra estas listas para torneos locales y el resultado es muy distinto al que tuvo Thor. Más allá de la obvia diferencia de pilotos del mazo, es normal no ver resultados con una lista así, copiada tal cual, porque está basada en la experiencia del jugador y los mazos que creía que se iba a encontrar para ese torneo. Si vamos a un ejemplo un poco más extremo, en 2013 en Yu-Gi-Oh! Hubo un mazo muy fuerte llamado Dragon Ruler, y la mejor estrategia para jugar contra él era jugar otro Dragon Ruler. Tanto fue así que apareció este muchacho con un mazo Iria Karakuri que en su momento no era tan malo, pero no estaba a la altura de Dragon Ruler, salvo que llenara su mazo de trampas contra Dragon Ruler, pudiendo así ganar un YCS en Turín en ese año, calculo yo que cruzándose con muchos Dragon Ruler en su camino. Posiblemente si alguien hubiera copiado ese mazo para jugar un torneo local sin ningún Dragon Ruler o con muy pocos de ellos, el resultado hubiera sido seguramente muy distinto. Si seguimos hablando del contexto, no solo vamos a hablar del jugador y del torneo, sino también del momento en que se juega el mazo. Supongamos la siguiente situación. Se van a celebrar dos torneos internacionales de un mismo TCG en la misma ciudad, pero con 2 semanas de diferencia entre ellos. La concurrencia esperada es la misma, y las cartas que se pueden jugar en el torneo son exactamente las mismas. Lo que va a suceder es que el primer torneo va a afectar de alguna forma u otra al segundo. Por ejemplo, si se ve un mazo que es tendencia en el primer torneo, seguramente esa misma tendencia se aplique para el segundo torneo, sea para crear mazos similares o para ir en contra de esa tendencia. En general, cualquier tipo de información que surja del primer torneo va a afectar al segundo. Entonces, copiar la lista del ganador del primer torneo tal vez no sea la mejor idea para el segundo. Es más, incluso tal vez el ganador del primer torneo deba hacer cambios en su lista si quiere tener éxito en el segundo. Esto es porque el metagame suele fluir mucho en cuanto a las tendencias que vienen. Entonces, mientras una tendencia está en ascenso, la contra de esa tendencia también va a ir en ascenso en un torneo próximo. Y en algún momento hablaré de esto en otro video. La primera recomendación sería que tu fuente para ver listas sea confiable a menos que realmente no existan listas de lo que estás buscando, tal vez porque sea muy nuevo. Poniendo un orden de prioridades sería, primero, el mazo que estás buscando que le haya ido mejor en un torneo muy grande en el último tiempo. Si no hay, habría que pasar a torneos más chicos y luego a torneos locales o creadores de contenido independientes. Si no hay nada, no va a quedar otra que leer todas las cartas posibles que puedan ayudar al mazo en cuestión. Cuando ya hayas decidido qué lista tomar como referencia, hay que estudiarla.
Una vez tengas tu lista, lo siguiente es entender por qué cada carta y sus cantidades, por qué la ausencia de una, qué estrategias surgen a partir de las cartas que están en el mazo. Mi consejo acá sería que primero intentes sacar tus propias conclusiones sobre estas estrategias y el porqué de cada cosa. Si algo de eso no te queda claro, busca ahí, ahora sí, alguna referencia en internet. Si no hay nada todavía, discutirlo con alguien. Se llegue o no a la misma conclusión a la que llegó el creador de la lista, todo este proceso de investigación y criticidad va a llevar de alguna forma u otra al aprendizaje. Hasta acá podrías haber simplemente robado una lista y entenderla, y con eso tal vez puedas tener un buen resultado en algún torneo mediano o chico. Pero, a partir del siguiente paso, mi idea es que puedas aprender cómo crear tus propias listas. Antes de avanzar, aprovecho para pedirte una humilde suscripción si todavía no estás suscrito. El paso 3 es repetir el paso 2 con otras listas siguiendo el orden de prioridades del paso 1. No tenemos que quedarnos con lo primero que encontramos, ya que estaríamos desperdiciando otras opiniones, estrategias y cartas específicas que tal vez, para otro contexto, podrían ser más útiles. El punto 4 es entender el contexto. Para poder armar tu propio mazo necesitas entender el contexto en que lo vas a jugar. Y para entender este contexto, te recomiendo hacerte las siguientes preguntas. Primero, ¿cuánta gente va a jugar y si es un torneo cerrado o abierto? Con cerrado o abierto me refiero a si el torneo necesita clasificación o no. Porque esto afecta a la siguiente pregunta, ¿de qué mazos me espero? Entonces, según la cantidad de gente y si es abierto o cerrado, puede haber mayor diversidad o no también según el metagame del juego. Con esto también voy a poder saber mi margen de error. El torneo es por standing, hay playoffs, es decir, cuántas rondas puedo llegar a perder durante el torneo. Esto es importante porque puedo decidir una build, una forma de jugar el mazo un poco más codiciosa de lo que lo jugaría normalmente. Tal vez en torneos por standing, que no puedo perder ninguna ronda si quiero ganar, necesitaría jugar un mazo muchísimo más consistente y medido en ciertas palabras. Conociendo el mazo que voy a jugar, también tengo que saber cuál es mi peor enfrentamiento, para poder prepararme contra eso. Y vale la pena prepararme contra ese enfrentamiento, es decir, cambiar mi mazo contra ese enfrentamiento. Tal vez mi enfrentamiento malo sea malo contra el resto del meta, y si gano las primeras rondas después no me lo vaya a cruzar, o tal vez la representación sea muy poca porque el mazo tal vez es en general malo y la gente no lo quiera jugar, así que ahí voy a definir si vale o no la pena sumar cartas para ese mal enfrentamiento. Y la última pregunta sería, ¿qué carta es mejor que otra para cada posición? Pero esto ya tiene que ver más con el siguiente punto, definir la lista. Cada carta en tu mazo va a ocupar una posición. Supongamos que tu mazo es de 50 cartas. Del 1 al 50 hay que ocupar exactamente una posición. ¿Qué carta va a ocupar cada posición en tu mazo? Lo vamos a identificar ahora. La idea es que tomes todas las ideas que hayas sacado de los puntos 1 a 3 y primero decidas qué cartas son imprescindibles en las cantidades mínimas. A partir de ahí, maximizar cantidades si hay cartas más importantes que otras para la estrategia principal de tu mazo. Luego habría que ver qué cartas son las mejores según los enfrentamientos que vayas a tener durante el torneo y que hayas identificado en el punto anterior. Con este bosquejo de tu mazo tal vez no esté 100% definido, sino que incluso tal vez te faltan cartas para llenarlo. La idea es que tomes todas las ideas del punto 1 a 3 y con las preguntas del punto 4 puedas ir viendo qué carta es mejor de imprescindible a prescindible, para así luego con las últimas jugar un poco y ver si hay lugar para lo que llamamos techs específicas. Este punto, al igual que hicimos con el punto 2, lo vamos a tener que repetir y repetir y repetir, aparte de las conclusiones que saquemos del punto 6, que es testear. Si todos los jugadores que hacen netdecking empiezan a seguir estos pasos, el netdecking va a pasar de ser solo copiar una lista y jugarla tal cual, a ser una herramienta en el propio proceso de deck building de cada persona. No estoy totalmente en contra del netdecking, de hecho doy mis puntos a favor, pero sí estoy en contra de copiar al pie de la letra. Yo creo que esto es un equivalente a copiar la tarea en la escuela, ¿sí? No sirve de nada a la larga porque cuando yo quiera armar mi propio mazo o tener mi propio criterio, me va a costar un poco más. Entonces, poniendo en práctica todos estos puntos y buscar ser más criterioso justamente a la hora de armar un mazo, tal vez eventualmente sea una lista tuya la que sea una referencia para los demás. Espero que el video te sirva y que puedas sacar lo mejor de él. Cualquier comentario, like y obvio suscripción sirve un montón. Cualquier duda, obviamente, cualquier consulta incluso para cualquier juego, si bien estoy un poco más orientado a Yu-Gi-Oh, tal vez te pueda ayudar. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.